Muy buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos y estamos nuevamente en una edición más de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y bueno, nuevamente vamos a ver con quiénes contamos. ¿Con quiénes contamos esta noche? Acá en Instagram estamos con Cintia at Fotografía, APA17, APA, Cristian 9810, bueno, qué sé yo, un montón de números. Matías Videgaín, hola Gustavo, saludos de Misiones. ¿Cómo andas, Matías? Un gusto, nunca puedo ver nada de tus videos porque siempre estoy trabajando. Hoy lo veo. Bueno, vamos a ver, Matías, que hoy no trabaja y lo tenemos acá con nosotros. Y vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes tenemos acá en Facebook? Se sigue uniendo gente en Instagram. Y aquí tenemos a Salomón Einstein. ¿Cómo va, Salomón? Un gusto. A Francisco Villazón desde Colombia. Francisco, hola. Alejandra Gargulio, ¿cómo vamos? Un gusto. Travis Pluma, ¿cómo va? Alfredo de Santiago Ramírez desde México. Un gusto, Alfredo. Saludos para vos. ¿Quién más anda por ahí? A ver, ¿quiénes tenemos? Vamos a ver que esto me muestre. Alejandra Gargiulo, ¿desde dónde, Alejandra? Porque quiero ver. Ah, Tigre, ahí está. Germán Lledó, comandamos. Leonardo Lafuente desde Costa Rica. Leonardo, espero que nos veamos ahora en la semana, la próxima semana, que va a estar en Costa Rica, que nos podamos ver en alguna de las actividades, taller o alguna charla, en algo. Muy bien, gente. Un gusto saludarlos, un gusto que estén acá. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la composición. Hoy decía que vamos a hablar de composición y está bueno porque necesitamos entender cómo funciona esto de la composición, cómo funciona esto de lo que es, de dónde viene, por qué y para qué. Hoy se van a enterar de cosas muy interesantes, porque generalmente decimos, bueno, sí, uno tiene que saber de composición, y hablamos así livianamente como si fuera una joda componer, ¿viste? Como si, oh, no, componer, yo, está el problema, lo doy vuelta como una media. Yo tenía uno que decía, no, yo eso lo doy vuelta como una media, ¿viste? El tipo, horrible era, pero él creía que ya estaba más allá del bien y el mal. Entonces, quiero que hoy estemos atentos en lo que vamos a aprender porque realmente está muy bueno. A mí esto me trajo una luz así tremenda con respecto a lo que tiene que ver la parte de componer. Así que vamos a estar hablando hoy de esto, de ordenar la composición, que es una cuestión fundamental. Quiero que estén concentrados, que estén atentos en lo que vamos a hablar. Después vamos a la parte de preguntas y charlas y opiniones, pero quiero que estén atentos por todo lo que vamos a estar hablando. Presten atención a esto que interesante, porque vamos hablando de composición y vamos hablando también un poco de morfología, ¿no? Las formas adquieren su significado cuando se estructuran dentro de una composición. ¿Estamos? O sea, las formas que tienen las cosas tienen un significado cuando están en dónde? Estructuradas de una manera particular en una composición. Quiere decir que si no están estructuradas de una manera particular, por ahí puede ser que no signifiquen nada o que no tengan una carga significativa muy importante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de significado? Mirá, significado es el contenido mental que le es dado a un signo, es decir, el concepto o idea que se asocia a la forma sensible, sensible quiere decir de los sentidos, la forma que se puede ver o se puede tocar, ¿no? O perceptible del objeto que representa. Así que significado es eso, es el contenido mental, lo que nosotros, la idea, el concepto que desarrollamos con respecto a eso que pasa a ser un signo en la foto, que es un elemento, una forma de algo. Esa forma de un algo, de una cosa que ponemos en nuestra foto, tiene un significado cuando cuando está dentro de una estructura en la composición. Entonces, ¿qué es estructura? Bien, es la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo de una cosa determinada e inanimada, que puede ser perceptible por algún sentido y se puede accionar sobre ello. O sea que la estructura es la disposición, distribución y orden de las partes. Así que vos fíjate, cuando vos estás haciendo una foto, mirá qué interesante esto, vas a estar armando una estructura
en la composición, las formas, o sea, los elementos que pongas dentro de esa composición van a tener un significado cuando armes tu estructura. Eso quiere decir que según cómo armemos la estructura, eso que vos pongas puede tener un significado u otro significado. Así que esto no es tan una joda, ¿me entendés? Que yo lo meto en mi encuadre y ya está. El que entiende, entiende y el que no se jode. No es tan así. No es tan así. ¿Vamos? La cuestión entonces es la siguiente. Esa forma, eso que yo quiero fotografiar, eso que yo quiero que entiendan, eso que yo quiero que sepan, ¿tá? Adquiere un significado cuando está dentro de una estructura en la composición, cuando yo desarrollo dentro de la composición una estructura determinada para que eso sobresalga y sea lo principal, o sea lo secundario, o sea lo decorativo, lo que sea. Pero ahí se va a entender el significado que tiene eso. El observador va a hacer una asociación mental, va a desarrollar un concepto con respecto a ese elemento, a esa forma, gracias al significado que va a comprender por cómo vos armaste la estructura dentro de la composición. Componer tenés que componer. El punto es que tenés diferentes formas para armar distintas estructuras. Y vos tenés que decidir qué estructura vas a armar en tu composición de acuerdo a lo que querés decir. ¿Por qué? Porque los elementos que pongan pueden tener distintos significados según cómo los estructures dentro de la foto. ¿Qué me contás? Está bueno. No es un quilombo. Es un poco ponerle problemático, pero no es tampoco tan así como, ¿de qué estamos hablando? Pero quiero que lo entiendas esto, porque acá tenemos que estar concentrados en este punto. Acá tenemos que estar concentrados en este punto. Esta cuestión de decir, ¿cómo voy a estructurar? ¿Por qué? Porque las formas, o sea, las formas, estamos hablando de los objetos, adquieren un significado cuando están estructurados en la composición. Miren, para que lo vayamos entendiendo. Vamos a ver que un objeto, si bien puede tener un significado, va a adquirir un significado mucho más profundo y va a tener un sentido mucho más profundo cuando está estructurado junto con otros elementos. ¿Está? Solo por sí mismo puede ser un algo, pero si queremos que esa imagen cuente una historia, si queremos que tenga un significado, si queremos que se desarrolle todo un concepto, voy a tener que estructurar mi composición para que se entienda lo que yo quiero que se sepa de eso. Miren esta imagen acá, mucho más clara. ¿Está? En la foto de la izquierda, básicamente estoy hablando de un muchacho, un hombre con delantal, cruzado de brazos. En la de la derecha estoy hablando de un barista. Pero es la misma persona. No, el significado cambia en la segunda por cómo está estructurado. Está desarrollando la acción. Tiene una cafetera. Hay café alrededor de él. El ambiente, los elementos, los filtros adelante. Todo eso me está hablando de qué? Me está hablando de una persona que lleva adelante una determinada actividad. Entonces, el significado que yo le doy a ese elemento, a esa forma, a ese sujeto, a esa persona, el concepto que desarrollo es el de un barista, el tipo que prepara distintos cafés con distintas artes y formas y cosas. ¿Está? Ahora, en la foto de la izquierda es un muchacho con barba, con un delantal mirando para un costado. ¿Pero y qué es? ¿Zapatero? ¿Que usa un delantal? ¿Es barista? ¿Es mozo? ¿Qué es? Nada. ¿Por qué? Porque no lo tengo estructurado de una manera particular dentro de una composición. Entonces, en la foto de la izquierda estoy hablando del muchacho, te lo estoy mostrando más que nada. En la de la izquierda estoy desarrollando todo un concepto con respecto a ese muchacho. Por eso resulta fundamental, ¿tá?, organizar los elementos que forman el conjunto de la imagen. Si yo no los organizo, si yo no pongo un sujeto principal claramente identificable, si no hay otros elementos que sean secundarios, si no hay elementos decorativos que hablen acerca del sujeto principal y me den una idea mucho más profunda y acabada acerca de lo que estoy hablando, entonces es muy probable que el significado de los elementos no sea comprendido por el espectador.
Y esta organización lo tenemos que hacer de forma equilibrada para obtener un efecto de unidad y orden, asignándole a cada elemento el tamaño y la posición adecuada para el fin que nos propongamos. Ahí aparece la Gestalt, ¿eh? Ahí aparece la Gestalt en esta cuestión de los elementos, de cómo los hacemos, digamos, ser más protagonistas. Por tamaño, por color, por forma, por ubicación, por fuerza, peso visual dentro del encuadre. Pero es fundamental organizar los elementos que forman el conjunto de la imagen. Cada cosa que vos pones en tu encuadre, en tu imagen, en tu foto, tiene que tener un significado, tiene que estar asociada, tiene que tener un orden con respecto al sujeto principal. No pongan huevada por poner, no pongan cosas por poner. No tiene sentido. Este es un punto clave. Tengo que estructurar, tengo que armar una composición. Tengo que darle un orden a las cosas. O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo secundario? ¿Qué es lo decorativo? ¿Qué es lo terciario? ¿Qué es? ¿Estamos? Ahora, en toda imagen vamos a ver que existe zonas del encuadre ocupadas por elementos principales, mientras que otras bien no tienen contenido o nada. ¿Está? Por ejemplo, si vemos la foto de la bailarina, no hay otro elemento alrededor, no hay otra cosa que me esté indicando que, o sea, que es un elemento principal y no hay más contenido dentro de la imagen. En la segunda foto, en la de abajo, ¿está? Vemos que aparecen elementos secundarios que acompañan al contenido, que le dan sentido a la historia, pero cada uno de ellos cumple una función dentro de la composición. En la foto de abajo vemos que tenemos un personaje principal, que es un actor, que es alguien que está preparando un personaje, que es un animador de fiestas y cosas por el estilo, con todos sus disfraces y con todas sus cosas alrededor. Esos disfraces que aparecen alrededor, que estamos batallando ¿para qué? Para que no le quiten el protagonismo al sujeto principal, son elementos secundarios que agregan contenido, porque nos están hablando acerca del sujeto. ¿Estamos? Entonces, puede ser que en mi foto aparezca un elemento principal y haya otras áreas donde no hay contenido, o puede ser que aparezca el sujeto principal y otras áreas donde sí hay contenido. Ahí lo que voy a tener que manejar es la jerarquización, jerarquizar qué es lo importante, qué es secundario y cómo lo hago con la luz, la ubicación, con el tamaño, con la composición, ¿ok? Ahora, el tamaño, la forma, el color, la ubicación, determinan el peso visual de los elementos. Y estas características debemos recurrir cuando queremos situar el núcleo semántico de la imagen, o sea, dónde queremos que vaya la vista. Es decir, la zona de máximo interés y por lo tanto de máxima atención. ¿Está? Que usamos el tamaño, la forma, el color, la ubicación, todos los elementos que sabemos que tiene la composición. Mucha de la información que nos da la Gestalt, pero sobre todo mucho de cómo se desarrolla el peso visual, acerca de la direccionalidad o acerca de la importancia de los elementos en el formato y la fuerza del formato. ¿Está? Entonces, a través de este tipo de cosas, el tamaño, la forma, el color, la ubicación, un montón de herramientas, determinamos el peso visual de los elementos y a estas características las vamos a utilizar ¿para qué? Para situar el núcleo semántico de la imagen, o sea, dónde quiero que vaya la vista del espectador. ¿Por qué? Porque ahí tengo el sujeto principal. Entonces, por ejemplo, la foto del cuchillo. Listo, mi núcleo semántico es esa diagonal, que aparte por una cuestión de contraste, por una cuestión de forma, por una cuestión de direccionalidad, se lleva el premio mayor ahí el cuchillo, ese es el elemento principal. Lo mismo que en las jarras, la que tiene la naranja dentro, por una cuestión de contraste, aparte de color, ¿tá? Un despegue, tengo todo un fondo fresco, digamos, verde con negro, y tengo un color cálido en el medio adelante, ¡pum! El despegue es tremendo, y el protagonismo que adquiere esa jarra con naranja es mayor a cualquier otro. Entonces ahí tengo mi núcleo semántico. O sea, lo que es importante. Lo que quiero que entendamos en todo esto,
es que este tema de la composición, y esta noche no vamos a develar todo lo que es la composición, pero sí este punto que es central. ¿Ah? El tema de la composición es fundamental. Si no entendés y si no sabes de composición, vos perdóname, no sabes nada. Podés ser el genio de la luz, pero si no sabes componer, no sabes nada. ¿Por qué? Porque de eso depende que el espectador comprenda lo que estás diciendo. Fíjate que el significado de la forma de los elementos que vos ubicás en el encuadre, en tu composición, depende de cómo armás la estructura. O sea, de cómo componés. ¿Está? Y esa decisión la tomás antes de hacer la foto. ¿Dónde ubico los elementos? Esto va a estar acá, esto va a estar allá, me encuadro desde acá, me agacho, uso tal distancia focal, utilizo todas aquellas cosas del lenguaje, de la gramática fotográfica para expresar lo que quiero decir. Pero sí es clave que entendamos esto. A través de la estructuración de los elementos, de las formas dentro del encuadre, adquieren un significado los elementos que yo pongo. Entonces, ese elemento que pasa a ser principal tiene una relación importante. Por ejemplo, las fotos que vimos del muchacho. El mismo muchacho en una posición pasiva, brazos cruzados, mirando por una ventana, o ese muchacho preparando un café. El significado cambia del muchacho. En una foto es un muchacho perfecto, mirando, con barba, con un delantal, barba, nada más. En la otra foto es un barista, porque está rodeado de elementos que le dan un significado. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? ¿Vos crees que la gente entienda la composición? Tiene que haber elementos que le den significado, que comprendan, pero tiene que estar jerarquizado. ¿Qué es importante, qué no es tan importante, qué es secundario, qué es principal? De ahí que la composición es lo que arranca toda la cuestión. Y tenemos que hacer esto, como decíamos recién, de forma ordenada, lo tenemos que hacer de una manera clara, tenemos que saber lo que estamos determinando. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros somos analfabetos visualmente hablando. O sea, no tenemos un conocimiento de una lectura visual increíble todo el mundo. Y en realidad aquellos que la estudiamos y leemos y tratamos de enseñar esto, nos cuesta también, ¿viste? Estar ahí generando y teniendo en cuenta todo esto porque no es nuestro lenguaje nativo. Somos mucho más habladores que visuales. Entonces, bueno, nos cuesta más. Pero aquellas personas que no se dedican a esto, peor todavía. Ahora, en forma innata tenemos nuestro cerebro, nuestra mente, es muy visual. Y una de las cosas que hace el cerebro constantemente, y sobre todo cuando ve una imagen, es tratar de decodificar. O sea, trata de analizar el significado, escuchá lo que te voy a decir, el significado de cada uno de los elementos, ¿tá? Asocia todos los elementos del encuadre y le da un sentido, genera un concepto, una idea, y de esa manera empieza a descubrir el mensaje de tu foto. Eso lo hace el cerebro de una manera, vos no tenés que decir el cerebro, a ver, analízame esto, no, eso lo hace el cerebro ya de por sí mismo. Claro, porque el cerebro tiene un montón de información que tiene que ver con el conocimiento semiológico, el semiótico, morfológico, compositivo. Bueno, es mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más rápido, mucho más fácil comprender. Pero cuando no tiene todo eso, igualmente el cerebro trata de decodificar. Bien, así que una de las cosas que nosotros tenemos que pensar que vamos a hacer con la composición es facilitarle al espectador la comprensión del mensaje. Esto quiere decir, facilitarle al cerebro del espectador, ¿tá?, la comprensión del mensaje en la foto gracias a qué? A cómo ubicamos todos los elementos, a cómo armamos la estructura dentro de nuestra composición para que el cerebro recorra, entre por el sujeto principal, que es la llave, entre por el sujeto principal, ¿tá?, lo reconozca, entienda lo que significa y de ahí pueda recorrer por todos los elementos para que en ese sentido se da cuenta de todos los elementos que hablan de ese sujeto principal. Y ahí comprendo de qué estoy hablando. Si hay elementos que no sé qué son, bueno, perfecto, puedo averiguar qué son esos elementos, para qué sirven, qué cosas son, y de esa manera puedo tener una mayor comprensión de la imagen. Pero sí es importante que
que profundicen en esto. Sí es importantísimo que profundicen en esto. En esta cuestión del orden en la composición. De la estructura que tengo que armar para que el cerebro del espectador entienda. Y hay una cuestión que la hemos hablado en otras charlas acá, que es la siguiente. Acuérdense que hay 4 factores, por decirlo de alguna manera, o hay 4, sí, son 4 factores, que nos permiten representar en una imagen bidimensional la realidad física. 4 atributos en la realidad física, 4 atributos en la realidad física que nos permiten representar en una foto esa misma imagen para que sea algo icónico. La forma, el volumen, la textura y el color. Si en tu foto ya aparece esto, aparece bien representado el volumen, la textura, la forma de las cosas y el color, ya tenemos un punto tremendo, medio partido ganado. ¿Por qué? Porque el cerebro decodifica de la realidad en base a esto. Forma, volumen, textura, color, gravedad, perspectiva. ¿Está? Así que si vos en tu foto podés representar muy bien, que encima tu foto es algo bidimensional, toda esa sensación de tridimensionalidad, ya estás ganando la mitad del partido. El resto es cómo estructurás, cómo organizás, cómo armás esa composición para que el cerebro pueda recorrer y darle significado a ese elemento principal que vos elegiste como lo importante de tu foto. Ese es el punto clave. ¿Ah? Ese es el punto clave. Ahí es donde tenemos que anclar. Muy bien, muy bien. Esto me parece que es fundamental. Ahora vamos a charlar, vamos a ver las preguntas, las opiniones, pero esto es fundamental para empezar a entender cómo tengo que incorporar un montón de recursos de la composición y que no todo se resuelve con la ley de la mirada, con los tercios y con las diagonales. No, ni arrancamos ahí. Hay muchísimo más que necesitamos saber dentro de lo que es la parte compositiva para avanzar en esto. Pero bueno, antes de que nos pongamos con las preguntas para todo, quiero invitarlos, atentos. Ya la semana que viene, en menos de 10 días, nos vemos en Costa Rica. Nos vemos en Costa Rica con 4 talleres fundamentales. Iluminar el desafío de la fotografía el primer fin de semana, 8 y 9. Después tenemos taller de fotografía de productos, aquellos que se quieren meter ya en la fotografía profesional. Este es un taller que está muy bueno. Vamos a tener un taller de retratos y terminamos con un taller de composición. O sea, la composición fotográfica es el último taller que doy el 15 y 16 de octubre en Costa Rica. De ahí pego el salto y caigo en Panamá. Con los amigos de Panamá voy a estar dando 2 talleres importantísimos. Voy a estar en ITMUS, la Escuela de Arquitectura y Diseño, dando un taller de fotografía de producto de 2 días. Eso va a ser el 19 y 20 de octubre. Y el 22 y 23, organizado por el Club Fotográfico de Panamá, voy a estar dando la composición fotográfica, de nuevo este taller, que es un taller fundamental para arrancar en todo esto del desarrollo de la imagen. Así que atento Costa Rica y Panamá. El 8 comenzamos con esta gira en Costa Rica y después ya el 18 17 me paso para Panamá hasta el 23. Y después, fin de octubre, principio de noviembre, Argentina. Vamos a estar 29 y 30 de octubre en Mendoza con Iluminar el desafío de la fotografía, taller de iluminación, y el 5 y 6 de noviembre San Luis también con Iluminar el desafío de la fotografía, taller de iluminación. Acuérdense, aquellos que no están en ninguno de estos lugares y bueno, quieren capacitarse, que en mi plataforma gustavopomarfotografía.com van a encontrar todos los cursos en línea, ya cursos por demanda, grabados. Y acuérdense que Iluminación 1 y Composición 1 tienen la primera clase gratis, así que aprovechenla, entran, ven, si realmente les convence cómo va a ser el curso, lo compran y lo terminan. ¿Está? Muy bien, así que los espero. gustavopomarfotografía.com. Vamos a la parte donde nos ponemos a charlar y donde nos ponemos a preguntar y donde nos ponemos a debatir. Mirá vos cómo andamos debatiendo. ¿Quién tengo por aquí? Víctor Torricolevalo. Buenas noches, un gusto saludarlo cuando viene a Bolivia. Víctor, mira, justamente estábamos hablando hoy, voy a estar, si Dios quiere, ya el año que viene dando clases de fotografía en una universidad en Bolivia y por ahí el año que viene voy a Bolivia, Víctor. Así que
Francisco Villazón. Gus, ¿el sentido de armonía en la composición cambia de acuerdo al comunicador o es estándar? No, tiene que ser un estándar dentro de lo que es la parte armónica, Francisco. ¿Por qué? Porque la armonía primero tiene que ver con esa coherencia temática. ¿Está? La armonía tiene que ver con esa cuestión, con una coherencia temática, como primera medida. Ahora, dentro de lo que son los aspectos armónicos, vamos a encontrar que tiene que haber armonía dentro de la forma, dentro del color y dentro de la temática, de lo que estamos estableciendo. Entonces, no simplemente es una cuestión personal, sí puede ser una cuestión personal mía de cómo yo voy digamos, a establecer los diferentes elementos y cómo voy a llevar adelante esa armonía. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta como básico en la armonía es esto, una coherencia temática, una coherencia en la parte de formas, elementos y colores, ¿tá? Para que haya esa armonía dentro de la imagen. Después, cómo vos la representes, bueno, va a ser según los elementos que incorpores, ¿no? Muy bien. Víctor Torrico Arevalo, buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cuándo viene a volver? Ya está. Alfredo Santiago Ramírez, ¿qué opinas de la composición ahora en el formato vertical? Que tiene sus cuestiones como el formato horizontal. A ver, Alfredo, antes también componíamos en vertical, ¿eh? El tema de hacer la foto vertical no arrancó con las redes sociales o con Instagram. Así que, digamos, tiene lo suyo, ¿no? Como común, digamos. O sea, hay cuestiones dentro de lo vertical que no las tenemos en la horizontal. Por ejemplo, en la horizontal podemos trabajar muy bien con lo que es el espacio negativo. En la vertical tenemos que tener cuidado con el espacio negativo porque no siempre se nos da tan fácil. Entonces, cosas por el estilo. Pero cada uno tiene sus cuestiones y que básicamente sobre todo se basan en equilibrio y armonía. Y el equilibrio, digamos, va a depender, lo que vos me estás estableciendo ahí, lo que me estás hablando es la fuerza del formato. O sea, no es lo mismo componer para horizontal que para vertical que para cuadrado, pero cada uno tiene lo suyo como siempre. Muy bien, muy bien. Gracias por explicarnos conceptos importantes cada juego de tus charlas. María Laura Garrote. Bueno, un gusto, María Laura. Julie Ferrari, hola, ¿cómo andáis? El resto están todos saludando. Gente conocida, gente amiga, muy bien. A ver por acá si tengo algún comentario. Carolina Caballero Servilla. Saludos de Costa Rica y no podría ir a la actividad, tengo que trabajar. Pero Carolina, no vas a trabajar de lunes a lunes. Porque va a haber algunas charlas gratuitas por la noche, algunos días, o sea que en algún momento vas a poder participar. Juan Calvo dice que también es importante el meridaje. Bueno, si vos lo decís, debe ser. Debe haber algo de eso, Juan Carlos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver otras opiniones por aquí. Vamos a ver, gente que se nos ha unido, pero que... A ver. ¿Quiénes tenemos por aquí también? Perdón. Muy bien. Muy bien. Fratelli Pizarro dice, en una fotografía que no se dé producto, que sea más de concepto, que no tenga un mensaje simple, también existe un trabajo de composición. Siempre existe un trabajo de composición, ¿está? O sea que siempre va a haber algo de la parte compositiva, eso ni lo dudes. Pero ¿por qué tiene que haber algo compositivo? Porque si yo quiero expresarte algo a vos, explicarte algo, tengo que primero en mi cabeza, vamos a decirlo así, componer las oraciones en un orden para que tengan un sentido. De eso se trata la composición. Si ¿cómo se llama? Si lo traspolamos a lo que es la parte fotográfica, la diferencia está en que cuando vos hablas, buscas las palabras en tu cabeza para que tengan un sentido y según la asociación de palabras tienen un sentido y si no tienen otro sentido. ¿Está? Vieron que en algunos lugares, en algunos países, hay palabras que las conocemos como insulto,
como un insulto, pero todo depende de en el contexto que se le aplique. ¿Está? Bueno, es lo mismo en la fotografía. Todo va a depender mucho del concepto en que se le aplique, cómo y de qué manera, pero tiene que haber un orden. Bien, cuando estamos hablando, y yo cuando preparo una clase o una charla, busco de que las frases tengan una coherencia y que las diapositivas de mi PowerPoint tengan un orden. ¿Para qué? Para que pueda ser comprensible. Lo mismo pasa con la fotografía. Armes una foto conceptual, producto, familiar, boda, lo que quiera, tiene que tener un orden. ¿Ah? O sea, tiene que haber una estructura armada dentro de la foto para que se pueda comprender de lo que estamos hablando visualmente. Me interesa saber sobre la diferencia entre foto armada y foto espontánea en cuanto a composición se refiere. Ninguna, Fabián, es lo mismo. En la fotografía armada vas a tener más tiempo para pensarla, para armar, para todo. En la espontánea como que estás un poco más jugado. ¿Está? Y muchas veces en una fotografía espontánea donde digamos, se logra, ¿está? Se logra captar una acción, una escena, algo interesante, hay errores, digamos, compositivos que se los pasa por alto. ¿Por qué? Porque en realidad fue muy espontáneo el tema, digamos, el fotógrafo reaccionó por instinto y no solamente por instinto, sino que fue como una cuestión que levantó, pum, y tiró para tener la imagen. Entonces, bueno, no hubo posibilidad muchas veces de armar toda una composición. Pero no siempre es así. Ojo, atenti, ¿eh? O sea que muchas veces algunos dicen, ay, pero mi fotografía fue espontánea, y que yo, bueno, pero tuviste tiempo para armar, para esperar, para corregir, para un montón de cosas. Entonces no es que digamos, bueno, punto. Le erraste y, bueno, pero como fue espontánea, salfo. No es siempre así. Y las características son las mismas. Los pesos visuales, el equilibrio, la armonía, es fundamental. Perdón, dice María Caro Feliz. Llegué tarde y no sé si hablaron de esto, pero ¿cuáles son los errores imperdonables en la composición? Que no haya armonía, que no haya equilibrio, básicamente. Que no haya una estructura que tenga un sentido, o sea, poner las cosas en cualquier lado porque van, ese tipo de cosas son, vamos a decir, imperdonables. Los cortes inútiles, por ejemplo, que vos le cortes los pies a alguien y arriba sobre un montón de espacio. ¿Para qué? O sea, no se justifica el corte abajo, si arriba tenés un montón de espacio, y se encuadra un poco más abajo. Acuérdense que toda imagen que da la impresión de accidentalidad, de incompleto, de que le falta algo, eso muy probablemente está mal compuesto. ¿Está? Una imagen bien compuesta es como que todo es suficiente, que no sobra nada ni falta nada. Matías Videgain, ¿qué tener en cuenta primeramente al componer pensando en la foto de acuerdo a lo que vayamos a hacer? Y definir tu sujeto principal es fundamental. Definir tu sujeto principal. Y si vas a armar una foto, si vas a armar una composición, ¿cuáles son todos los elementos que van a ir juntos? Hacete una lista con tu sujeto principal. ¿Y por qué van a ir? ¿Y cómo van a estar? Gus, dice Francisco Villazón, si bien el lenguaje visual pasa por la composición, ¿en qué momento entra el gesto aleatorio y personal es válido? ¿En qué momento entra el gesto aleatorio y personal? ¿Es válido? Y claro que es válido. A ver, toda la parte, hay una cuestión en esto. Yo creo que a veces hay un error de concepto en la parte de comprensión de esto, que tiene que ver con lo siguiente. Todo lo que a mí me permite el lenguaje visual y todo lo que me permite, digamos, la composición y todo tipo de cosas, son herramientas para que yo me exprese. Algunos se expresan con palabras más bonitas y rimbombantes, otros lo hacen con cosas un poco más tranquilas y más comunes. O sea, lo que te está dando el lenguaje visual o la composición, la gramática fotográfica, lo que está dando es
herramientas para que vos establezcas un orden para que sea comprensible. Ese es el punto. Entonces, está bien que aparezca lo personal en todo esto. Y eso que se te ocurre en el momento. Y esas cosas aleatorias que por ahí vienen, está bárbaro. Si querés que sea comprensible, manejarlo dentro de lo que es el orden. Dale una estructura. De eso es lo que estamos hablando. Yo de Solano. ¿Cómo lograr una buena composición? Gustavo, gracias. Saludos. Estudiando yo. Estudiando. Vos tenés que saber cuáles son las herramientas con las que contás para construir una composición. No hay mucha, ¿eh? Pus, en últimas, el efecto debe ser afectar la conducta del observador en algún sentido. Sí, o sea, sorprenderlo o de última llamarle la atención. La iluminación tiene una función vital en eso, ¿no? En el hecho de detener al observador. Matías bien dice, muy especiales para que es largo esto. ¿Qué tener en cuenta primeramente al componer pensando en la foto de acuerdo a lo que vayamos a hacer? Ejemplo, semana que viene arranco a hacer fotos para una persona que hace dulces y masas finas, muy especiales. Y tengo miedo de ir para mi locura fotográfica y no para lo que deba hacer de acuerdo al cliente. ¿Algún consejo? Matías, mira, a mí me parece fantástico la locura fotográfica de cada uno. Lo que pasa es que si tu locura fotográfica no te permite establecer una composición que sea, a ver, no te estoy diciendo que tengas que ser tercio, estoy hablando de una composición y aparte hablé de muchas cosas que tienen que ver con cómo utilizo la composición. O sea, cuáles son los factores que me permiten desarrollar la composición, qué elementos, hablamos de la Gestalt, hablamos de muchas cosas. Ahora, si tu locura fotográfica no te permite utilizar estas herramientas para componer, tenés otro problema. Ese es el punto. Vos tenés un objetivo, vos te están contratando para vender masas finas y qué más. Y dulces. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que qué es lo que tenés que jerarquizar? Las masas finas, los dulces. Bien, ¿cómo lo vas a hacer? Tenés un montón de herramientas. Dijimos algunas. Ubicación, color, forma, tamaño, iluminación, punto de vista. Tenés un montón de maneras. ¿Cuál vas a elegir para hacerlo? Ese es el tema. Muchos me preguntan muchas veces, ¿y cómo hago una buena composición? ¿Cómo arranco? Sabiendo, estudiando, porque tenés un montón de recursos y herramientas para aplicarlas. Chicos, esto no es una cuestión de que vos te inspirás con la luna llena, ¿me entendés? Y tomás un té de tilo y después te fumás un churro y de ahí aparece. No, no. Esto es una cuestión de agarrar y aplicar las herramientas que tenemos, que son muchísimas, de acuerdo a lo que yo quiero expresar y de acuerdo a mi personalidad y a mi forma de verlo y darle mi impronta. Esa es la onda. Ténganlo eso. Fratelli dice, en fotografía de paisaje también hay composición, ¿cierto? En toda fotografía, absolutamente toda fotografía. Lo que se ordena las líneas y formas de naturaleza para que digan algo. Pero es que si no hay una composición, por más que sea un paisaje o lo que sea, quedas en el aire también. O sea, cuando digo quedas en el aire, esa foto no la ve nadie, no la entienden, es desagradable, molesta, o sea, no tiene mucho sentido. Miren, para aquellos que le interesa mucho el tema de composición, yo tengo un grupo en Facebook que se llama La Fotografía con Gustavo Pomar. ¿Está? Muy bien. Todos los lunes con Elsa, bueno, ¿en qué consiste el grupo? Hay 5 consignas semanales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea que cada día se suben fotos dentro de esa consigna. ¿Está? Bien, nosotros de ahí, con mi señora, con Elsa, elegimos 10 fotos por día y es lo que llamamos el top 10 del ranking. ¿Ok? Bárbaro. O sea que son 50 fotos las que seleccionamos, más o menos. A la otra semana, el día lunes a la noche, damos la devolución de por qué seleccionamos esas fotos. Y tenemos una sección que se llama ¿Cómo puedo mejorar mis fotos?, donde agarramos algunas fotos y vemos cuáles son los errores más importantes que tienen y cómo se podrían haber solucionado.
Así que si te interesa el tema de composición, metete en el grupo La Fotografía con Gustavo Pomar, que ahí vas a aprender bastante de composición. Orla Austral, ¿cómo lidiar con los clientes que nunca están conformes? Con una foto que los sorprenda. Yo sinceramente, aparte, a ver, ¿por qué no está conforme el cliente? Vos podés defender tu trabajo tiene un sentido, vos las cosas que haces, las haces porque te agarra un rapto de inspiración loco o porque tenés un fundamento dentro de lo que es la técnica, la conceptualidad, todo lo que conlleva el lenguaje visual, el lenguaje fotográfico. O sea, yo tengo mis clientes que cuando les hago fotos, si alguno no está, digamos, en algo conforme, averiguo por qué. Y no sé, no me llama la foto. ¿Cómo no te llama? No te tiene que llamar la foto. La foto tiene que venderte. ¿Qué no te llama la foto? O sea, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que pensás? ¿Por qué pensás así? O sea, primero tengo que averiguar por qué no está conforme y segundo, aclararle el tema de por qué hice lo que hice. ¿Vamos? Ojo que eso es importante, ¿eh? O sea, yo puedo defender mi trabajo, ¿por qué? Porque lo que hago tiene un fundamento. Entonces después lo defiendo. Si el tipo no está de acuerdo porque él pretende otra cosa, bueno, listo, a ver, ¿qué es lo que vos pretendés? Hablemoslo bien antes o vas a tener que buscar otro fotógrafo. Pero si vos tenés siempre los clientes disconformes, es que tenés un problema ahí en la cuestión de cómo estructuras tu trabajo. Me parece que ese es el problema más importante, porque si no, ¿por qué estarían desconformes? Fabián dice, las líneas son fundamentales, las líneas, los puntos, la direccionalidad, la ubicación, el tamaño, la forma, mira todo lo que hay. Todo es fundamental. Muchísimas cosas son fundamentales dentro de esto. Carlos Parodi dice, hola Gustavo, llegué tarde hoy, me confirmaron la cancelación de Montevideo, una pena terrible, un abrazo. Sí, Carlos, será la próxima. Vicky Copelo, ¿podrías decir la hora de los lunes? Los lunes a las 21 horas de Argentina. ¿Está? Lunes a las 21 horas de Argentina, nos juntamos ahí en mi Facebook, entran tranquilamente, pero bueno, también lo comparto con el grupo. Y están grabados las devoluciones anteriores, así que si se meten en el grupo y entran a la parte de, ¿cómo se llama? No son preferidos, algo así es. Ahí van a tener tranquilamente toda la cuestión de cómo pueden ver los videos y listo, no hay ningún problema. Hay que manejar conceptos de la semiótica, ¿cierto? Yo creo que hay que manejar toda la semiótica en sí, más que conceptos de la semiótica. O sea, la semiótica es el estudio de los signos, de los símbolos, de cómo los aplicamos, toda esta cuestión de significado significante, toda esa cuestión que tiene que ver con el lenguaje visual en sí. Entonces, hay un montón de cuestiones que nos van a permitir. Ahora, hay algo que es fundamental. ¿Está? En la parte de destacados, me dice Germán. Ahí van a encontrar todos los videos. Perfecto. Gracias, Germán. Flavia Freidia también me dice, siguen destacados ahí. Hay una cuestión que es fundamental. Vos no podés arreglar tu auto si no sabes de mecánica. Punto. Así de fácil. Entonces yo te digo, che, qué sé yo, Carlos, no sé que el auto me hace un ruido raro, ¿cómo lo arreglo? ¿Y vos qué me decís? Vos sos mecánico con él. Si Gustavo, ¿por qué no te dejas joder? Traeme el auto, estudia mecánica, hacer alguna cuestión. Bueno, acá es lo mismo. Yo una de las cosas que trato de hacer con esto es que vos veas la importancia de saber componer, porque es el eje de lo que hagas. E insisto en eso. Mucha gente dice, bueno, Gustavo, tu iluminación es fantástica, pum, pim, pa. ¿Viste? Bárbaro. Pero no tienen en cuenta de que se basa en una buena composición. Porque si vos, a ver, vamos en algo. Vos podés hacer una elección, una iluminación increíble de nada y no va a servir porque no va a transmitir nada. Por ahí va a decir, qué impactante eso. Yo no sé qué será, pero bueno, punto, listo, ya está, ya pasó.
¿Por qué? Porque no hay un contenido. Si no hay un contenido, no puedo tener un mensaje, no puedo desarrollar una idea, un concepto. Entonces, el punto pasa por eso, por empezar a desarrollar un contenido. Adriana dice, ¿cómo empezar a practicar la composición? Primero estudiando, primero sabiendo lo fundamental de la composición. ¿Está? Lo que yo quiero que hoy entiendan y que hoy hablamos de ordenar la composición es esta cuestión de la importancia que tengo de armar una estructura con mi composición en mi foto para que se entienda el mensaje, para que se entienda el significado de los elementos que yo pongo. Porque hay elementos que pueden tener distintos significados. Lo vimos con las fotos del muchacho el barista, o muchacho simplemente de barba y delantal. Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. Yo tengo que estructurar mi composición de una manera particular. Ah, bueno, genial, Gustavo, ¿cómo lo estructuro? Hay cientos de formas diferentes. Pero que la tenés que estructurar, tenés que estructurar. Hay cientos de formas diferentes de que vos estructures tu composición. ¿Para qué? Para que las formas, los elementos tengan un significado para que se pueda comprender el mensaje. Lo que tenés que conocer y lo que tenés que estudiar y lo que tenés que aprender son esas cientos de formas en que tenés para estructurar tu mensaje, que es la composición. Ese es el tema. Lo que pasa que generalmente nos basamos en un cursito básico donde nos hablan de la regla de los tercios, las líneas, diagonales, las figuras geométricas, qué sé yo, un poquito del color, la ley de la mirada, ¿viste? Pero nos quedamos ahí, en los famosos tips. Y acá hay que ir al hueso directamente. ¿Ves? A toda esta cuestión de lo que es equilibrio, de lo que es armonía y de todas las herramientas que tengo para desarrollarlo dentro de lo que es una imagen. Adriana Pedro dice, libro para ir leyendo. Mira, tenés El ojo del fotógrafo de Michael Freeman, está muy bueno. Hay muchos libros de composición. Hay muchos libros de composición. Pero bueno, también tienen los cursos de composición que están en mi plataforma, así que pueden entrar ahí y pueden ir viéndolo y pueden ir desarrollándolo. Pero sí, lo que necesito que entiendan es esto. Si vos lo que estás buscando es que tu fotografía tenga otra cosa, apunte a otro nivel, vaya a otro, genial, necesitas componer, necesitas saber componer. Ese es el punto. Y no necesitas ni tips, ni truquitos, ni cosas por el estilo. Lo que necesitas es saber componer. Necesitas saber realmente de composición. Y como te digo, de composición hay todo un mundo dentro de lo que es el lenguaje visual. Entonces, ahí es donde uno tiene que recalar. ¿Está? Ténganlo en cuenta eso. Porque ahí es donde vamos. Algo más por aquí, algo más por acá. Germán Lledó dice, El elogio de las sombras, otro lindo libro. Sí, pero eso es otra cosa. El elogio de las sombras te habla sobre todo de lo que es la iluminación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no tiene nada que ver con fotografía, pero sí la importancia de la luz y las sombras. Susi Gebger dice, me cuestan mucho los bodegones básicamente porque dudo mucho con los fondos. Bueno, pero una característica de un bodegón es que el fondo nunca tiene que ganarle al sujeto principal. Nunca. Y el fondo tiene que estar acorde con el concepto que vos estás desarrollando en base a los elementos con los cuales estás fotografiando. Entonces, ¿cuál es el sentido que vos le querés dar a eso? Rústico, artesanal, casero. Bueno, no va a poner un fondo así inoxidable. ¿Ok? O sea, o un fondo, qué sé yo, blanco, liso, pared. No. Entonces, ¿cuál sería el fondo ideal para ese tipo de fotografía que estoy haciendo? Y puede ser para algo así, si quiero hacer algo rústico, artesanal, puede ser unas tablas de madera, bueno, por ejemplo, que se usa muchísimo. Pero tengan en cuenta que cada cosa que yo desarrollo dentro de un tipo de fotografía se va a basar en la composición y después claro que hay características en cada tipo de fotografía. Obvio. ¿Está? Obvio. De ahí los géneros fotográficos. El retrato, el paisaje, el bodegón,
y el reportaje. Son los 4 géneros fotográficos maestros. De ahí después se desprenden todos los tipos de fotografía. Pero las diferencias están, obvio. Pero todos se basan en lo que es composición. O sea, composición es algo que atraviesa todo. Cualquier tipo de fotografía que hagas. Así que bueno, gente, es tiempo de ponerse a buscar, a desarrollar, a ver cómo componemos las cosas que hacemos y nos empezamos a trabajar en esto. Andrea Tepaz, te debo una devolución de la foto que me mandaste. Después hablamos. Mirá, ahora que te veo me acordé, perdón. Gente, bien, muchas gracias por acompañarme una vez más, como todos los jueves. Y espero que la charla de hoy haya servido, que sea útil para empezar a desarrollarnos en esto de la composición como una materia fundamental, ¿eh? Porque si no empezamos a meterle pila a esto de la composición, estamos como un poco sonados, no estructuramos nuestra foto, no se entiende lo que estamos queriendo establecer o decir o compartir. O sea, empieza a haber un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme un jueves más. Espero que tengan una muy buena semana. Cuídense, vamos con esas fotos. Participen del grupo de la fotografía con Gustavo Pomar, métanse y los espero el lunes que vamos a estar con la devolución de las fotos de esta semana. Les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Hasta luego.